En Estados Unidos existe la institución del lobby, pero no existe un lobby para crear gobiernos. Existe un lobby para la legislación, donde están institucionalizados, registrados, fichados, pagando impuestos, diciendo soy lobby de tal o cual empresa o de tal o cual sector económico. Y la misión mía es presionar, influir, convencer, dar la lata a los ministros del ramo del que yo me ocupo para que las leyes que hagan favorezcan a los que me pagan para que consiga esa influencia. Eso es el lobby. Tendrá todos los defectos que quiera, pero por lo menos ahí no hay hipocresía. Cinismo sí, porque la institución es cínica, pero está de acuerdo con la naturaleza humana y lo que hace es que en lugar de prohibirlo, hacerlo visible. Hay mucha menos corrupción en Estados Unidos, pero sí es incomparable. Con Europa, Estados Unidos es inmaculado. La corrupción que existe en Estados Unidos se sabe. Es a niveles muy locales, muy bajos, de policía, ayuntamientos, y muy poca corrupción. Allí lo difícil, lo preocupante de Estados Unidos no es la corrupción, es el racismo, que todavía condiciona la vida en Estados Unidos, y es también la violencia y el uso de las armas indebido que también condiciona la vida local de Estados Unidos. Pero corrupción de ninguna manera. A nivel institucional eso es inconcebible, a alto nivel. Y en el Reino Unido pasa lo mismo. En cambio, frente a esa salubridad de la vida política en el mundo anglosajón, Europa está corrompida en las instituciones políticas. Pero en España, como pasa en Italia, como pasó y en Grecia, llega a tal punto la corrupción que ya casi no se debe de hablar de influencia de las grandes empresas en las decisiones de gobierno. Porque primero, que es inevitable, y segundo, que la corrupción es infinitamente mayor que la que puede proceder del pago del soborno de las grandes compañías a los gobernantes o a los partidos gobernantes. No. La corrupción en España está tan generalizada a todos los niveles que es ya una atracción por sí misma, un modo de vida, que no depende ni de la empresa, es un factor de gobierno. El aglutinante principal de los partidos políticos, de los gobiernos y de la opinión pública, por lo que no cae la monarquía de Juan Carlos, por lo que no cae ya, derrumbada de asco y de vergüenza, es porque la corrupción es un factor de gobierno. Es decir, ¿qué significa? Que es un aglutinante, un atractivo para las clases gobernadas, que del mismo modo que aparecen en los índices de riqueza las nuevas clases que se enriquecen, unas por los inventos nuevos tecnológicos, que son las nuevas empresas tecnológicas, y otros por el deporte, donde aparece la nueva clase de los ricos, los jugadores de fútbol, de tenis, que pasan a encabezar listas mundiales de riqueza. Jóvenes que apenas han madurado con 21 y 22 años, que no tienen ni la menor sentido la responsabilidad, y ocupan hoy puestos de un enorme poder y de riqueza, controlando grandes acciones, fundando, bien. Del mismo modo que aparece la nueva riqueza, también aparece el nuevo factor de gobierno, que antes no existía, que es la corrupción. En España, sobre todo, porque en Italia y en Grecia la corrupción no era factor de gobierno. El gobierno estaba corrompido y no combatía la corrupción. Pero es que en España es distinto. Es que la Constitución española es tan mala, es peor que la italiana, es peor que la griega, es peor que la alemana, porque como ha partido de principios absurdos y mentirosos, porque la Constitución está presidida por franquistas, por los Fragas, los Suárez y los Gutiérrez Mellado, contiene elementos perniciosos y corruptores más fuertes que los italianos y los griegos. En España la corrupción es un factor sustantivo, es consustancial a la constitución del poder político. Esto explica que nadie se escandalice en España lo que en Europa, incluido en Italia, sería un verdadero escándalo. Y es que la principal prensa española diga, un momento, el IBE, las empresas están presionando al PP para que deje gobernar al PSOE. ¿Pero quién son ellos? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo están confesando? Somos los oligarcas que mandamos aquí. El Estado de partidos está basado en la corrupción de la oligarquía política como forma de gobierno. Es decir, el Estado de partidos conduce no a la oligarquía, porque esto es una forma tradicional de gobierno como la democracia y como la dictadura y la tiranía. La oligarquía es la clasificación de la forma de gobierno, o de Estado también, de Aristóteles y de Polibio, es la sucesión natural de las tiranías y las dictaduras. Al poder de uno sucede el poder de unos pocos, y a la degeneración de esos poderes oligárquicos de unos pocos sucede la democracia, que es el poder de muchos. Esa es la diferencia.